Grandes visiones proféticas. Iba a estar la cosa, todos me dieron estos. Pero ese es ajolotito. Ajá, igual ajolotitos le dimos Mire, puros ajolotes. para su colección. Entonces, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios 15, 58. El primer texto fue Hebreos. 6:10. 6:10. Es que ya me estaba olvidando de grabar Ya estoy olvidando de grabar. por el comercial. Se quedó con el perfume. Estar firmes en la fe y en la palabra de Dios. Bueno, entonces el Señor, viendo que esta iglesia había entrado en decadencia, ahora la amonesta con las siguientes palabras. Y con esto estamos, les estoy diciendo de qué parte de este estudio estamos viendo, qué parte estamos viendo. Estamos en las 7 iglesias. Así es, señorita, así es. El Señor, viendo que esta iglesia había entrado en decadencia, ahora la amonesta con las siguientes palabras en Apocalipsis 2:4. En Apocalipsis 2:4 le dice el Señor a esta iglesia, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Te enfriaste. Exactamente. Y esto pues le sucede, bueno, ahora aquí podríamos meditar sobre esto. ¿Cómo es eso de que se deja el primer amor? Pues Si ya no te interesa al principio, querías que se llegara el sábado, después no. Por tus negocios, por tu... Sí, hay algo de eso, hay algo de eso. Me vuelvo al mundo. También. ajá. Ya no leo Porque Biblia. al principio, Ya no oro. al principio cuando alguien nos habla de la palabra de Dios, pues nos convencen o nos quedamos convencidos de que pues que hay que convertirnos en Cristo Jesús, ¿no? Pero al principio estamos bien emocionados, bien entregados, pero con el paso del tiempo como que de repente nos vamos enfriando y nos salimos de la iglesia, entonces es cuando dejamos el primer amor. Bueno, todo eso es producido por la falta de interés por la palabra de Dios. Deja de interesarte la palabra de Dios, y por ende deja de interesarte la iglesia, los hermanos, el estudio, la oración. Y por las divisiones, porque hay divisiones. Sí. Entonces pierdes el interés por la palabra de Dios. Eso es dejar tu primer amor. Y ya cuando pierdes el interés por la palabra de Dios, ya no hay interés por nada de la iglesia. Ya no hay de que te preocupes por esto, por lo otro. No, ya no. Simplemente vuelves a tu vida normal. Eso es dejar tu primer amor. Por eso dice en la iglesia de Éfeso, dice mira de dónde. Primero dice arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, ¿cuáles son las primeras obras? Las que hiciste cuando te convertiste al evangelio, ¿no? Que entraste con mucho amor, con mucho ímpetu, con muchas ganas, ¿verdad? Y en los primeros, las primeras reuniones de la iglesia, eras el primero en llegar o la primera en llegar. Yo iré. Exactamente. Sí, Y luego. Eras el que te acomedías a hacer esto y hacer lo otro, y andabas, le hablabas con mucho amor a los hermanos y todo eso. Todo eso vas perdiendo a través del tiempo el interés. ¿Por qué? Porque también no hay, ¿cómo les diré? No hay un sistema, ese es el punto. No hay un sistema para los hermanos, porque muchos se convierten, entran en la iglesia y como nadie les dice nada. Y como no hay motivo de que... Exacto, pues están yo te sentados. hablo para que te acerques. Ya ven de qué se quejaba aquí mi hermano, que allá no lo ponían a hacer nada. Jaime Serrano. José Jaime. Sí, y no te enseñan. Pero el ejemplo que tenemos... Ándale. Porque le están Perder el interés por la palabra de Dios. Exacto, entonces, al perder el interés por la palabra, pierdes el interés por todo, por la iglesia, por los hermanos, por todo, y tú vuelves a tu vida del mundo, y pues no. Bueno, entonces, ahorita vimos ¿cuál texto?
Apocalipsis 2:4. Apocalipsis 2:4. Muy bien, entonces con ello el Señor le dice, ya no eres igual que antes, te has descuidado, ya no eres entusiasta, celosa, tu trabajo ha venido a menos y por ello le indica lo siguiente, aquí lo dice claramente, ¿no? Ya no eres la misma de antes, o sea, ya descuidaste todo, ya no eres entusiasta, ya no eres celosa, ya no trabajas, ya no, eso es perder el interés. Dice ahora en Apocalipsis 2:5, le recomienda esto Dios a esa iglesia. Dice, recuerda, Apocalipsis 2:5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea, ¿qué está diciendo ahí al decir que quitará su candelero? ¿Qué eran los candeleros? Los 7 espíritus de Dios. Una base donde va la vela. No. No. Eso es literal. Eso es literal, sí. Conoce el Pero simbólico, recuerden que los 7 candeleros, escribieron todos los 7, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, los 7 candeleros son las 7 iglesias. Por eso dice que si no, dice, vendré y quitaré tu candelero, quiere decir, desharé esa iglesia. O sea, quita la iglesia. Exactamente. Eso es lo que le está diciendo Dios a Sí, este yo entendía el candelero, como Dios estaba con los Sí, judíos. sí, pero es literal, son pues, los lo 7 que es espíritus literal, de sí. Dios, la luz Pero de lo que estamos Dios. haciendo es simbólico, ¿no? Es simbólico, exactamente. Igual que las 7 estrellas, ¿se acuerdan que eran las 7 estrellas? Los Exacto. Los pastores. Y también se entendía por los 7 espíritus de Dios, También, templanza, benignidad y todo eso, Así es. ¿no? En Gálatas 5. Sí. ¿Vimos que Apocalipsis 2:5? Muy bien, entonces con esto el Señor invita a la reflexión, al examen de la vida que se ha llevado y de la obra que se ha venido haciendo. Miren, aquí con lo que les leo es lo contrario a perder el interés por todo. Miren, dice, con esto el Señor invita a la reflexión, al examen de la vida que se lleva y de la obra que se ha venido haciendo, comparando el ayer con el hoy, la labor anterior en el nombre del Señor con la actual. Así, si se ha venido a menos, hay que recuperar el terreno perdido. El cristianismo nunca podrá decir, yo ya hice, ya viví, ya trabajé, ya conocí, ya obedecí, ya me Esa es vanagloria, consagré. vanagloria. Ahora sí podré descansar. No, no podemos decir eso. Para el Hijo de Dios, el ayer no debe bastar. Lo que cuenta primordialmente es el hoy. Hoy, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? El hoy es lo que cuenta. Véanlo en Ezequiel 18:24. A ver quién quiere leer ese texto. Ezequiel 18. Ezequiel 18:24. 24. Ahora sí léanlo ustedes. Ezequiel 18:24. ¿Está escribiendo, hermana? ¿Mande? ¿Está escribiendo? Ezequiel, estoy anotando. Sí, es que la vi así. Ah, Dije, no, ya le ganó, pero no, estaba escribiendo, la verdad. Tenía la vista abajo. También el trabajo. ¿Qué dice? Se aplicó la de Rábano Tino. Sí, ¿verdad? estoy escribiendo durmiendo. Ah, que anda en Adelante. Oaxaca, Tino, ¿verdad? Sí. ¿No Anda está en aquí? Oaxaquita. No, anda en Oaxaca. Más fiel, justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. ¿Vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así es, entonces el que se aparta de la verdad vivirá. Es como el pecado de la muerte. Y eso no estamos hablando de vivir físicamente. De la muerte espiritual, ¿no? Vivir espiritualmente vivirá, claro que no. Bueno,
Están Entonces, vivos pero están muertos. así es. Entonces ahora vamos a ver Apocalipsis 2.6. Apocalipsis 2.6. Apocalipsis 2, 6. Dice de esta manera Apocalipsis 2.6. Bueno, antes de eso dice, el Señor agrega haciendo referencia a algo que reconocía. Dice, mas tienes esto, que aborreces los hechos de los Nicolaitas, los cuales, dice, yo también aborrezco. O sea, eso lo estaba reconociendo Dios que tenía esa iglesia, o sea, que aborrecía. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar este texto a la iglesia actual? Como enemigos de Dios. No, entiendan esto. Aquí le dice más, dice el Señor, agrega lo siguiente, haciendo referencia a algo que reconocía de esa iglesia. De esa iglesia Dios reconocía, dice, mas tienes esto, que aborreces los hechos, o en otras versiones dice las doctrinas de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Cómo podríamos aplicar eso a la iglesia actual? Porque bueno, se tiene dicho que pues Dios es amor y puro amor y que nosotros debemos dice mi hermano, de propiciar amor y toda la cosa, que no debemos de odiar y todo esto. Pero oigan esto, Jesús mismo dijo, Dios mismo dijo, yo aborrezco eso. Y qué bien que tú también los aborreces. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar eso a la iglesia local actual? Pues cuando, por ejemplo, hasta si vemos que un pastor quiera introducir doctrinas que no, pues es que estar en contra de eso, ¿no? Bueno, no nada más al pastor, porque los Nicolaitas no todos eran pastores. Era un grupo de judíos, pero que estaban introduciendo doctrinas falsas a la iglesia. Y aquí, Estaban, ahora sí que discretamente en contra de en Dios. contra, pues aquí podría ser estar en contra de las autoridades, ¿no? No, estar en contra de hermanos que se dicen hermanos, porque los Nicolaitas, obviamente, ellos seguían la doctrina cristiana. Pero era mentiroso. Sí, o sea, no se apegaban, vamos, a la doctrina A la cristiana verdad. que trajo Jesucristo. Y a la doctrina apostólica, o sea, de los apóstoles, ¿no? Que es la que trajo Jesús. Entonces no se aplicaban, sino que metían cosas como hoy en día están actuando muchos en muchas denominaciones, ¿no? Ajá. Todo lo que aquí no sería nada malo, que te digan, no, pues es que Dios dice que ames, no que aborrezcas. Bueno, pero si Dios mismo dice que aborrece eso, y le dice que la iglesia lo aborrecía y lo está reconociendo Dios, qué bien que tú aborreces a la doctrina de los Nicolaitas, porque yo también aborrezco. O sea, está aceptando Dios que se aborrezca lo que va en contra de Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Que se quite. Exacto. Que se quite de ese punto para pronto. Sí, más bien Se borre, ¿no? que aborrezcamos todo lo que no va de acuerdo con el Evangelio. Por muy bonito que parezca. Otras denominaciones, ¿no? Podemos decir que no está conforme la... Exactamente. Pero desde luego, aquí dice que dijimos cómo que dice, más tienes esto, que aborreces los hechos, dice, de los Nicolaitas. No está diciendo que aborrezcas a los Nicolaitas. Las acciones. Exacto. Entonces, por ejemplo, ha habido hermanos y hermanas que vamos a hablar de nuestra iglesia local, que entran y salen, o sea, se van y regresan y andan de aquí para allá y de allá para acá y de aquí para allá y de allá para acá. Esas acciones no van de acuerdo con el Evangelio, de ninguna manera. Eso va de acuerdo con lo que o eres totalmente frío o totalmente caliente. Tibio no te quiero. Y tibio es que aquí no te hallas a gusto y te vas a otro lado y luego de ahí regresas y te vas para acá y luego para allá y luego para acá. Andas como chapulín brincando de un lado para otro. No es correcto. Porque no estás firme, no estás inventado. Yo a todos en las pláticas prebautismales les decía a todos, bueno, si te bautizas en esta iglesia, perteneces a esta iglesia. Ajá. Porque no te vas a bautizar aquí, vas a ir a otra iglesia hasta no sé dónde. Como yo soy de los israelitas, ahí me bauticé. Y ya en el Pero te bautizaron de acuerdo a la escritura, sí, en aguas corrientes y sumergido. donde nace el agua. Perfecto.
Perfecto. Bueno, entonces sí, es de esa manera que podemos aplicarlo a la iglesia local actual. Y he tomado la Pascua. Y aparte también hay un texto, ¿no, pastor? Cada año. Y Pablo nos da un texto que nos dice claramente que no nos quiere como niños fluctuantes, que no estemos seamos como niños fluctuantes, llevados llevados. de todo viento de doctrina. Y ahí nos da la pauta de que pues, ese comportamiento no está bueno. Así es. Ahora acá usted de mencionar algo que usted celebraba la Pascua, Sí, pues ya no debe de. cada año. No, señora, esa ya no es la Pascua, es la cena. En la Esa es cena. Bueno, Ahí pero dice Pascua, no es lo Primera de mismo. Corintios, pues, Decía mi abuelita, no es lo mismo las ganas de hacer pipí que las de hacer popó. es la cena del Señor, ¿no? Pascua, comió la Pascua. Sí. En ese mismo día. Comer, estamos hablando entre la 1 y 2 de la tarde. Esa es la comida. Sí. Dice ahí que, acuérdense cuando yo celebro la cena, pasadas la Pascua, La cena. en la tarde-noche, ya en la tarde-noche reúne a sus 12 y cenan. Entonces instituye la cena y les dice después de la cena, a la verdad les digo que ya no beberé el fruto de la vida hasta que lo veo nuevo Nuevo con con ustedes. ustedes. Entonces ya está ahí haciendo un nuevo pacto, una nueva alianza y la cena. Instituye la cena y deja de lado la Pascua, porque la Pascua es judía y nosotros no somos judíos. Ajá. Entonces ahora lo que se debe de celebrar es la cena, que no es lo mismo de la Pascua, porque mira, en la cena se come pan ácido, o sea, sin levadura, y se toma el fruto de la vid, que es el vino. En la Pascua se come un corderito, esa es la Pascua, se come un corderito. Era en el judío. ¿Perdón? Era en el En el judío, de la Pascua judía, Sí. se comía un corderito en representación para que conmemoraran la salida de ser esclavos en Egipto. Exacto. Y entonces ahora nosotros conmemoramos, por eso dice la Escritura, cada que ustedes coman este pan y beban este vino, la muerte del Señor anuncian. No anunciamos la salida de Egipto, no, anunciamos la muerte del Señor. Pero eso lo hicieron, fíjense bien, discutía yo con el pastor que nos invitó allá, Ajá. porque en los tiempos de Jesús se dijo, cada que ustedes coman este pan y beban este vino, les dijo a sus discípulos, la muerte del Señor anuncian, porque estaba recientemente crucificado y resucitado Jesús. Pero ahora nosotros en estos tiempos no solo anunciamos la muerte, más bien no anunciamos la muerte de Jesús, sino su resurrección. ¿Sí? Nosotros, cada que comamos ese pan y bebamos ese vino, anunciamos la resurrección del Señor. En aquel entonces fue que anunciaban la muerte porque estaba recién crucificado y resucitado Jesús. O sea, hace casi 2000 años atrás. ¿Sí? Entonces ahora nosotros lo que hacemos en la cena es conmemorar, no celebrar. Porque por ejemplo aquí en las mentadas 3 caídas de Iztapalapa, dice que celebran las 3 caídas. No, ¿cómo vamos a celebrar eso? No, es conmemorar. ¿Sí? Y luego ni hubo ni 3 caídas. Exactamente. Bueno, Jesús ni cargó la cruz, ¿no? Ni eso. Pero en fin, entonces tenemos que poner eso en claro para un mejor entendimiento de todo eso, ¿no? Bueno, pues yo la tuve así porque decían, antes de la Pascua, como dice, que ahora es la cena, se sacaba todo de tu casa la levadura, ¿no? Que no hubiera levadura, porque Bueno. es sinceridad. Después de la Pascua venía los panes ácimos. Es un que poco diferente la doctrina. Eran 8 días igual que un sábado ceremonial. Sí, porque ese es parte del judaísmo Sí. mesiánico. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros ya no tenemos que ver con ningún sábado ceremonial. Sí, porque con eso se celebraba lunas nuevas, Exacto. Yom Kippur, Rosh Hashanah. Exactamente. Ese se les llamaba sábados ceremoniales, porque recuerden, cuando muere Jesús y lo bajan de la cruz, José de Arimatea reclamó el cuerpo a Poncio Pilatos, lo llevan a dejar en el sepulcro, que no era como ahora que lo entierran, era una cueva, y se atravesaron 2 Shabbats, acuérdense bien eso, un Shabbat ceremonial y un Shabbat semanal, ¿sí? O sea, 2, Shabbat es día festivo, se atravesaron 2 festividades. Lo que Jesús clavó en la cruz era el acta de los decretos que nos era contraria. Esos decretos eran fiestas ceremoniales.
o sea, de los rituales que tenían los judíos, ¿no? Rituales como la Pascua, como el Yom Kippur, son rituales, Cabañas. perdón, que quedan nulos con el nuevo pacto y la nueva alianza de Sí, Jesús. porque dicen que se mataba el cordero, ahora el cordero es Jesucristo. Exacto. Ahí Por en eso el Nuevo Testamento, por eso es viejo el Nuevo Testamento. Por eso dice Pablo que se sacrificó una vez para siempre El cordero. al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, ya con su sacrificio ya no seguimos nosotros los cristianos, ya no seguimos las ceremonias judías. Sí, por eso Bueno. ahí en Apocalipsis siempre está Así que es. solamente Él es digno de los sellos, Amén, amén. ¿no? Bueno, se cree ya que hay información alguna de los nicolaitas. Fueron un grupo que formó Nicolás, uno de los 7 diáconos que los apóstoles nombraron para que les ayudasen a las labores materiales de la iglesia. Véanlo en Hechos 6, del 1 al 6. Recuerdan que 6. las viudas estaban siendo mal atendidas ahí. Ajá. Hechos 6, 1 al 6. Aquí está de Hechos 6 al 10 y del 1 al 10. Hechos capítulo 6, verso 1 al 6. ¿Te vas a tomar una roja, no? Bueno, A ver, dice así. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 invocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos de la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscar pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos esta tarea. Y vosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la Quiero Dios multitud, ser y Esteban. eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, a Nicanor, y a Timón, y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. así es. A estos presentaron ante los apóstoles, quienes después de haber orado les impusieron las manos. Amén. Entonces ahí menciona a Nicolás, ¿verdad? Sí. Ese Nicolás fue el promotor del grupo de los Nicolaitas, ¿sí? Los cuales dice Dios: yo aborrezco. ¿Por qué? Porque siempre estaban en contra de Dios, siempre estaban duro y duro y duro con doctrinas y doctrinas falsas, y entraban con doctrinas falsas. Por eso dice: qué bien que tú aborreces las doctrinas de los Nicolaitas, como yo los aborrezco. Y allí estaba Porque Esteban. eran personas primer necias, mártir. tercas, aferradas, que se aferraban y se aferraban a lo suyo, y lo suyo no iba más bien en contra de Dios. Así como los hermanos que dice usted que están en esa iglesia donde usted Ajá, exactamente. que usted predicando. Personas que estaban siempre en contra de Dios, que no aceptaban la palabra de Dios, que estaban siempre tratando de introducir nuevas doctrinas que no tenían nada que ver con el Evangelio. Por eso dice Dios: yo los aborrezco, así como tú los aborreces. Es que había envidia. Sí, bueno, ahora vamos a ver Apocalipsis 2:15. Pero que más tarde, cuando leyeron Hechos 6, del 1 al 6, pero más tarde se aparta de la sana doctrina, se apartan de la sana doctrina. Apocalipsis 2:15. Apocalipsis 2:15 dice. ¿Qué dice? Dice
Dice, así también tú tienes a los que se aferran a la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Amén. ¿Sí? ¿Vieron ahí? A los que se aferran a las doctrinas. Es como hoy, que están aferrados a que es el día domingo el que hay que reunirse. Y que ya nomás hay 2 mandamientos. Y que el primer mandamiento es amarás a tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu ser. Y a tu prójimo como a ti mismo. Exacto. Pero eso no viene dentro de los 10. Es el primero más importante de todos, por eso Dios lo pone aparte. ¿Verdad? Entonces, eran aferrados igual que mucha gente ahora. Sí, pues hasta los que se reúnen los domingos y uno platica con ellos, uno les dice que el día sábado es de adorar a Dios, se enojan. Sí. Se Y enojan. te dicen que el sábado no te Les, vas a... les voy a dar a ustedes algo importantísimo. Se me hace que es ¿cuándo estamos viendo información en Los varones. El lunes. Información reverán, Los varones. los varones? Los sábados. Oye, que dijiste los lunes, dije, no, No, lunes. los sábados. el Shabbat. Sí, ¿verdad? En Sí, los varones. Bueno, les voy a dar también esa clase de información. Los únicos, para que no los engañen, los únicos 8 textos que hablan del primer día de la semana, en donde las demás denominaciones se aferran y dicen, no, es que es el primer día de la semana. Y es El día de trabajo. de que dicen que Jesús resucitó el domingo, cuando no es así. Bíblicamente Jesús resucita un sábado. Sábado. ¿Sí? Entonces, esos 8 textos nadie los va a poder refutar, porque son los únicos que hablan del primer día de la semana como día de reposo. ¿Sí? Entonces no los van a poder refutar porque es bíblico. Si se aferran, no, que es el domingo, bueno, dime dónde, yo te estoy mostrando aquí que donde, miren, vamos a leer ese texto nada más. Mateo Léanlo ese texto. 28, 1. ¿Cuál es? Mateo 28, 1. Ese 1. no viene apúntenlo, pero no viene en el estudio, ¿eh? 28. Mateo 28, 1. Es cuando muy temprano se fueron, ¿no? Las mujeres. Ese es uno de los textos donde se aferran a decir, mira, aquí estaban el primer día de la semana. Pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Amén. Pasado el día de reposo, o sea, pasado el sábado. Que es el domingo. Entonces fueron el primer día de la semana y ellos dicen, mira, ya ves, ahí está el primer día de la semana, pero no estaban haciendo ningún culto ahí. Porque primero fueron a guardar el sábado. Acuérdense que pusieron el cadáver en la tumba y se fueron a guardar el Shabbat, o sea, el sábado. La misma madre de Jesús fue a guardar el sábado. Ahí se entiende que entendió la mamá Exacto, que porque es importante el cuando le sábado. dijeron a Jesús, estaban adentro, en un sábado, estaba dando estudio Jesús. Le dicen, maestro, ahí tu madre y tus hermanos quieren hablarte. Y no salió Jesús. ¿Qué hacía María y sus hermanos en la sangre en un sábado fuera del templo? Dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los La cielos. palabra de mi Y no salió. Entonces ya en la muerte de Jesús aprendieron bien en la lección, porque entonces dejaron el cuerpo en la tumba y se fueron a guardar los 2 Shabbats, uno ceremonial y uno semanal. Entonces ahí dice, pasado el día de reposo, vino María Magdalena y la otra María, que venían diciendo, ¿quién nos removerá la piedra? ¿Y qué pasó después de ahí, cuando llegaron? Ya no estaba. Se le apareció al ángel. Exactamente. El ángel ya había removido la piedra y estaba sentado y lo confundió. María Magdalena lo confunde con el panteonero. Dice, ¿dónde pusiste a mi señor? Dime para ir por él. No, ya no estaba en el sepulcro. ¿Verdad? Entonces, ya había resucitado. Por eso le dice a las mujeres, ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Vean, ya ha resucitado. Dice ahí que fueron muy temprano en la mañana del primer día de la domingo, semana. ¿no? Y ya había resucitado. Ajá. ¿Cuándo? El sábado. Sábado. Ya había resucitado. Entonces esos textos son importantes para siempre que les digan, no, que el domingo, no, mira, aquí está. Es sábado. Aquí no hay ningún texto que diga que el domingo es el día de reunión. En ningún momento. Bueno. Habíamos visto que dijimos Apocalipsis 2.15. Mateo 28, 1. Mateo 28. Sí, es Apocalipsis. No, porque ese no está en el... Apocalipsis 2.15. Ok. El Señor incluye su mensaje enviando a este ángel de la iglesia de Éfeso, dando la siguiente exhortación en Apocalipsis 2.7.
le da la siguiente exhortación a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2:7 dice de esta manera: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense bien, ¿eh? No el paraíso que era de Adán y Eva, sino ahora el paraíso de Dios. ¿Sí? Bueno, note usted estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que quiere decir que el Señor, con aquel mensaje enviado a aquella iglesia, también trataba con ello de alcanzar a todos los suyos en todas las edades. En otras palabras, trataba de alcanzar a todas las generaciones, desde Jesús hasta, desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús, ¿sí? Trataba de alcanzar a todas esas generaciones para que entendieran que, dice, el que tiene oídos, no, ¿a poco Dios no sabe que tenemos todos oídos? Pero más bien sería el que quiera oír, que oiga, y el que no, pues ni modo, que no oiga, de la que se pierde si no pone atención, ¿no? Sí, porque Dios quiere que nadie se pierda, ese es el Amén. propósito. Amén. Ahora notemos lo que se dice para el que venciere. Les decía yo hace mucho que cada orden de Dios, tras de cada orden de Dios viene una bendición. ¿Sí se acuerdan que les decía? Y bueno, aquí vamos a ver ahora cuál es la bendición para el que venciere. La victoria, la corona. Ahora notemos lo que dice para el que venciere. No para el que fracasa, sino para el que triunfa. Es una promesa muy grande. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 6:12, 1 Timoteo 6:12, escribió Pablo, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces es la promesa, ¿verdad? Dice: al que venciere, le dará de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es la victoria. Así es. Entonces, dice: esta es y será siempre la indicación del Señor al que venciere, no al que se quede tirado a medio camino. Y el que se queda tirado a medio camino, ¿cuál es? Lo vimos. El que dejó su ¿qué? Su primer amor. Así es el que se queda tirado, es el que no viene